Nunca pensé que lo que me iba a quebrar no sería una herejía ni una traición, sino un objeto, algo tan pequeño como un rosario olvidado en la cabecera de una cama. Me llamo Julián. Soy sacerdote desde hace 37 años. Vivo en un pueblo alto, seco y lleno de fe. Aquí, el viento sopla distinto, la tierra no olvida, y las almas tampoco. Durante la festividad de Corpus Christi, cada año el pueblo entero se transforma. Las calles se llenan de color, de música, de cuerpos que bailan para celebrar el cuerpo de Cristo. Pero este año algo cambió. Comenzó con los jóvenes. Muchos no podían dormir. Otros despertaban gritando. Algunos hablaban lenguas que no conocían. Y una niña, Mariela, de 13 años, me dijo entre lágrimas que cada vez que cerraba los ojos, veía una figura sin rostro parada junto a su cama. Pensé en histeria colectiva, en sugestión. Pero yo también comencé a oír cosas, a ver sombras donde no había nadie, a sentir un frío que no venía del clima, sino de dentro. Buscando respuestas, encontré en los archivos de la diócesis un manuscrito viejo, deteriorado, escrito por un sacerdote que vivió en 1894. Decía: en las noches sagradas, el sueño puede abrir puertas, y hay 3 objetos que no deben cruzarlas. Yo lo ignoré, y esa noche algo cruzó hacia mí. Escucha esta historia hasta el final. Hay advertencias que la Iglesia decidió olvidar, y objetos que parecen santos, pero nunca lo fueron. No sé si alguna vez has sentido una presencia parada a tu lado, sin que haya nadie. Yo sí. Y desde aquella noche ya no volví a dormir igual. Después de leer aquel manuscrito antiguo, lo dejé sobre mi escritorio y me arrodillé para rezar. No por fe, sino por miedo. Porque la advertencia decía con claridad lo que jamás debía acompañarnos mientras dormimos. Y yo tenía los 3 objetos. Un crucifijo roto, con una grieta justo sobre el corazón. Lo había encontrado en la bodega vieja de la parroquia. Nunca lo quise colgar, pero lo dejé sobre mi mesa de noche, por respeto. Una imagen de San Sebastián, pero sin ojos. Los habían borrado con fuego. Un feligrés me la regaló como acto de limpieza. Dijo que la había encontrado entre los escombros de una casa abandonada. ¿Y el rosario? ¡Ay, Dios mío! Ese rosario no era mío. Me lo dejó una mujer que vino a confesarse y nunca regresó. Lo encontré en el reclinatorio y sin pensarlo, lo guardé en el cajón junto a mi cama. Esa noche, mientras dormía, tuve una visión, no un sueño. Lo supe porque no había confusión ni delirio. Todo era claro, frío, nítido. Una figura alta, envuelta en un hábito negro, estaba parada junto a la ventana. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, observando, y aunque no tenía ojos, yo podía sentir su mirada. Intenté gritar, pero no salía sonido. Sentí que me hundía en el colchón, como si algo invisible me presionara el pecho. Me costaba respirar. Y justo antes de perder el sentido, escuché una voz en mi oído: «No debiste aceptar lo que no era tuyo». Desperté empapado en sudor. El crucifijo ya no estaba en la mesa. La imagen del santo, tirada al suelo, con una grieta nueva. Y el rosario colgaba del picaporte de la puerta, como si alguien lo hubiera dejado ahí antes de salir. No sé si fue castigo, advertencia, o simplemente
el inicio de algo que no se puede deshacer. Pero desde ese momento, supe que había abierto una puerta y que lo que cruzó no pensaba irse tan fácil. Al día siguiente, fui directo al archivo parroquial. Nadie más tenía llave de ese cuarto, excepto yo. Era un espacio estrecho, de paredes húmedas y olor a papel viejo. Las cajas se amontonaban desde el piso hasta el techo, algunas con fechas que se remontaban a 1880. Yo buscaba algo, aunque no sabía bien qué. Solo sentía que no podía quedarme quieto después de lo que había vivido. Empecé por los registros de donaciones, reliquias y objetos litúrgicos retirados del culto. Y fue ahí que lo vi. Un expediente con cinta roja y un sello eclesiástico antiguo. Contenido restringido, solo para ojos del obispo o superior inmediato. Sentí un nudo en el estómago. Dudé, pero la culpa y el miedo ya se habían instalado en mi cuerpo. Rompí el sello. Dentro había fotografías borrosas de una ceremonia a oscuras, con símbolos que no eran parte de ninguna liturgia católica que yo conociera. Figuras encapuchadas y al centro, un niño, dormido o drogado. No lo supe distinguir. En otra imagen se veía claramente un crucifijo roto, idéntico al mío, y a su lado el mismo rosario de cuentas negras que yo tenía en mi mesa de noche. Volví a cerrar el sobre con las manos temblorosas. El corazón me golpeaba como campana de domingo. Y entonces alguien llamó a la puerta de la parroquia. Era el obispo. Nunca venía sin avisar. Entró sin mirarme y me dijo en voz muy baja: «No te metas con lo que no entiendes, Julián. Quema ese rosario y no abras más esa caja». No pude responder. Solo lo vi alejarse, con paso firme, pero mirada herida. Como si él también supiera lo que yo estaba a punto de descubrir, y prefiriera callar. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé, no para rezar, sino para llorar, porque sentía que estaba traicionando algo. No sabía si era mi fe o mi cordura, si alguna vez sentiste miedo en un lugar sagrado, o si esta historia te estremeció el alma. Déjame un comentario o compártela. Tal vez no soy el único que lo vivió. Tal vez alguien más necesita saber que no estás solo. Esa mañana no hubo misa. Cerré la parroquia con un candado y me encerré en la sacristía. El silencio era espeso, casi pegajoso, como si el aire mismo estuviera ocultando algo. Me senté con el expediente sobre las piernas, pero no logré abrirlo de nuevo. Tenía miedo, un miedo viejo, de esos que no vienen de afuera, sino desde adentro del pecho. Fue entonces cuando escuché el golpeteo en la puerta. No era un golpe fuerte. Era como si alguien tocara con los nudillos, suave pero insistente. Abrí. No había nadie. Solo un sobre en el suelo, sin remitente, sin estampilla. Lo llevé conmigo como si quemara. Al abrirlo, encontré una hoja doblada en 4, escrita con pluma negra. No entendía mucho. Era latín antiguo, pero algunas frases estaban resaltadas con tinta roja. Non dormia subicruces fractae sunt. Oculi qui non mirant, videre volunt. Corpus Christi vulneratum est. Mi piel se erizó. No duermas donde hay cruces rotas. Los ojos que no miran desean ver. El cuerpo de Cristo ha sido herido. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo sabía lo del crucifijo? ¿Por qué usaban esa forma de advertirme?
Volví a mirar el sobre. En la parte interna, casi invisible, alguien había dibujado un círculo con 3 puntos. 1 arriba, 2 abajo. Lo reconocí. Era el mismo símbolo grabado en la base del rosario negro que yo había tirado la noche anterior. O al menos creí haber tirado, porque ahí estaba, sobre mi cama, impecable, como si nadie lo hubiera tocado, como si yo no hubiera gritado al lanzarlo al río. Algo me seguía, algo me observaba. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que hay cosas que no se pueden explicar, compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla. Tal vez no estoy solo. Esa noche no encendí las velas del techo del altar. Me senté al fondo de la capilla, en la penumbra, con la espalda apoyada contra la pared fría y el rosario entre las manos. No sabía si rezar o gritar. Me sentía como un niño que ha visto demasiado y que, por miedo, decide cerrar los ojos esperando que todo desaparezca. Pero algo me dijo que no cerrara los ojos. El altar respiraba. No puedo explicarlo mejor. Era como si los ladrillos mismos se expandieran, como si algo detrás del mármol sagrado tuviera vida. Una pulsación tenue, pero constante. Me levanté sin querer, como empujado por una fuerza que no era mía. Me acerqué, temblando. Cada paso que daba, sentía que los bancos crujían sin que nadie los tocara. El silencio no era silencio. Era un murmullo bajo, como de muchas voces susurrando una oración que no conocía. Y ahí, frente al altar, vi la grieta. Justo en el techo sequilló, centro de la piedra tallada, donde solíamos colocar el copón con las hostias, se abría una línea vertical, delgada como un cabello, pero visible, y de esa línea salía calor. ¿Desde cuándo estaba esa grieta? ¿Por qué nadie la había visto? Me incliné, acerqué la mano y lo sentí. Era calor humano, como el de una piel viva, como si algo respirara desde dentro de esa piedra. Retrocedí de inmediato. Tropecé con un banco y caí de espaldas. Al levantarme, la grieta ya no estaba. Ni la pulsación, ni el calor. Todo había vuelto a su quietud habitual. Pero el rosario ardía en mi bolsillo. Algo estaba usando los símbolos de mi fe para hablarme, para advertirme o para poseerme. Y yo no sabía aún cuál era la diferencia. Pasé el día entero evitando entrar a la capilla. Me dediqué a limpiar, a visitar enfermos, a distraerme con tareas pequeñas, como si eso fuera suficiente para espantar lo que se había sembrado en mi pecho. Pero no era miedo, era algo peor. Era la sensación de estar siendo observado. Desde dentro de mí mismo, al anochecer, algo me empujó hacia la sacristía. No el altar, no esta vez, sino el archivo antiguo, ese que había prometido no tocar sin autorización del obispado. Pero ya nada tenía sentido, y si alguien debía romper las reglas por el bien de los demás, que fuera yo. El archivo estaba sellado, pero conocía la forma de forzar el cerrojo. Lo abrí con culpa y con urgencia. Busqué entre los estantes cubiertos de polvo, libros encuadernados a mano, con letras gastadas y márgenes escritos con caligrafía temblorosa. Y ahí, casi escondido bajo un catecismo de 1893, encontré un tomo del que jamás había oído hablar, Tríada de la Presencia Oscura. El título me dejó helado. Al hojearlo, vi ilustraciones de objetos sagrados distorsionados,
crucifijos rotos que sangraban, rosarios con cuentas negras en vez de perlas, y santos sin ojos, igual que la figura que yo había recibido. Una nota en latín decía: «Lo profano se esconde en lo sagrado cuando el alma que lo porta ya no cree». Cerré el libro con violencia. Mis manos temblaban. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué estaba aquí? Al volver al altar, no vi la grieta, pero sí una sombra agazapada bajo el reclinatorio. No se movía, no respiraba, pero yo sabía que estaba ahí. Me santigué, retrocedí en silencio y salí de la iglesia sin mirar atrás. Esa noche no dormí en la parroquia. Me quedé en casa de doña Mariela, una feligresa viuda que me abrió la puerta sin hacer preguntas. Solo me dio una manta y dijo: «El Señor sabe por qué tiembla, padre». Yo no podía decirle nada, solo podía rezar y esperar. Y tú, que estás escuchando mi historia, dime sinceramente, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Esa madrugada, mientras dormía en el sillón de doña Mariela, volví a soñar con el altar, pero no como lo había visto. En mi sueño, la grieta se abría como una herida, y de ella salían no voces, sino lamentos. Lamentos de gente que alguna vez había orado allí, pero cuyas súplicas jamás fueron escuchadas. Desperté bañado, en sudor, y en mi puño cerrado, el rosario, el mismo. Yo lo había dejado en la capilla, lo recordaba bien, pero ahora estaba ahí, entre mis dedos, como si nunca me hubiera abandonado. Algo o alguien lo quería conmigo. Ese mismo día decidí ir a buscar respuestas donde nunca antes me atreví. En el monasterio viejo, abandonado hace décadas, donde se formaban los primeros sacerdotes del altiplano. Ahí vivió el padre Esteban, un teólogo obsesionado con los símbolos contaminados. Lo recordaba de mis años de formación. Todos lo consideraban un loco piadoso, hasta que desapareció. Al llegar, encontré el lugar cubierto de maleza, los vitrales rotos y un silencio más denso que la misma soledad. Pero en una de las celdas encontré algo: una caja de madera envuelta en telas negras. Dentro, cartas escritas a mano, con tinta seca, selladas con un símbolo que me estremeció, el mismo que estaba grabado en la cruz del rosario. Las cartas hablaban de exorcismos fallidos, de jóvenes seminaristas que despertaban gritando, y de 3 objetos que nunca debían entregarse a personas con fe débil. Uno de ellos era ese rosario. No pude más. Caí de rodillas. Lloré como no lo hacía desde niño. No por miedo, sino por impotencia. Porque yo, un hombre de fe, estaba perdiendo la confianza en lo que me enseñaron. Me pregunté si esto era castigo o advertencia. Y por primera vez en mi vida, me sentí solo dentro de mi vocación. Antes de salir del lugar, alguien me habló. Una voz que venía desde el fondo del pasillo. «Padre Julián, si aún lo tiene con usted, no lo devuelva, entiérrelo». Me giré. No había nadie, pero hice caso. Esa misma noche, con las manos temblorosas y el alma rota, cavé detrás de la capilla. Enterré el rosario envuelto en la misma tela negra y recé el Padre Nuestro más sincero de toda mi vida. No por el mundo, sino por mí. Y tú, que me estás escuchando, ¿desde qué ciudad lo haces?
Me encantaría saberlo. O quizá saber si en tu parroquia han pasado cosas que nadie se atreve a contar. Después de enterrar el rosario, pensé que todo terminaría, que al fin podría volver a rezar con el alma en paz, mirar a mis feligreses sin sentir ese peso en el pecho y dormir sin imágenes que me desgarraran el corazón. Pero el silencio fue peor. Ya no había visiones ni susurros, pero también desapareció algo dentro de mí. La voz que me guiaba cada vez que abría las escrituras ya no estaba. La certeza con la que antes consolaba a los demás se volvió duda, y cada vez que me paraba frente al altar, sentía que le hablaba a una pared vacía. Pasé semanas evitando la misa. Me refugié en lecturas, en caminatas largas por los cerros, en conversaciones con niños que no esperaban respuestas perfectas. Y ahí comencé a entender. La fe no es no tener miedo, es seguir caminando a pesar del miedo. Yo había creído que hablar de lo que vi sería un acto de traición a la Iglesia, pero ahora sé que traicionar sería callar, porque si yo, que consagré mi vida a la verdad, escondo lo que viví, ¿quién más se atreverá a contar lo que ha visto? Hace 2 domingos volví a celebrar misa y al final, por primera vez, conté mi historia. La gente no se escandalizó, no huyeron. Algunos lloraron, otros bajaron la mirada, como si también guardaran secretos. Y una señora, de esas que siempre se sientan atrás, se acercó y me dijo algo que no voy a olvidar. Gracias por recordarnos que incluso los hombres de Dios también necesitan ser abrazados. No lo hago por fama. No busco convencer a nadie. Pero si una sola persona, en cualquier rincón del mundo, evita dormir con algo que carga oscuridad, o si alguien se atreve a hablar de lo que la Iglesia le pidió callar, entonces esta historia valió la pena. Hoy sigo siendo sacerdote, pero soy otro hombre, uno que no le teme al silencio, ni a lo que pueda esconderse detrás de él. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, miedo, fe, consuelo o verdad, te invito a compartirla con alguien que necesite escucharla. Porque a veces, hablar es el primer milagro.